Queridos amigos, hoy tenemos un nuevo programa. ¿Se recuerdan el programa que hicimos con un grupo de jóvenes sobre Carlo Acutis? Justamente en este mismo lugar, en la capilla de mi casa. Acompáñenme a descubrir lo que ocurrió después de aquel día con un gran testimonio que les va verdaderamente a impactar y sobre todo a llenarse de confianza en Dios. No se despeguen de este programa, véanlo hasta el final, que de seguro Dios tocará sus corazones. Tal como les dije, tenemos hoy un gran programa. Me encuentro con Luis Andri, ¿cierto? Sí. Es un nombre que me cuesta un poquito memorizar, pero de seguro después del día de hoy se va a quedar en el corazón y en el pensamiento. Ella fue una de las personas que vino con un grupo de jóvenes y tuvimos un encuentro acá para conocer la historia del beato Carlo Acutis. Yo voy a dejar que ella misma se presente un poco porque además de todo es artista, es una persona con grandes talentos que los tiene al servicio de Dios. Y vamos un poquito a conocer su vida, su historia, para entender qué ocurrió aquel día después de ese encuentro con Carlo Acutis en este lugar. ¿Cómo estás? Gusto en recibirte en mi programa, y las cámaras están abiertas también para que conozcan un poco tu vida, tu historia y lo que Dios a través del beato Carlo Acutis obró en ti. Bueno, primeramente, muchísimas gracias, William, por la invitación, por darme la oportunidad de dar el testimonio, mi testimonio de amor y de fe. Bueno, todo comenzó porque yo venía presentando problemas de salud. Me diagnosticaron que tenía problemas en uno de los riñones. Seguí el tratamiento, cumplí el tratamiento de 3 meses y yo sentía y notaba que el vientre me crecía y pensé que no era normal. Entonces decidí ir a un especialista y ahí fue donde me diagnosticaron un tumor de 5 centímetros en el ovario izquierdo, con múltiples tabiques, es decir, que estaba fracturado por dentro. La doctora me dijo que tenía que intervenirme prácticamente de emergencia porque podía explotar. Me refirieron a otros especialistas donde hicieron estudios más profundos sobre el tumor y todos estuvieron de acuerdo que tenían que operarme de emergencia. Me hicieron algunos estudios. Uno de esos estudios fue especial el CA de carcinoma embrionario, donde dio por resultado 16.5 sobre 5, o sea, muy alterado. En sí presentía que había algo, pero yo no quería darme cuenta. Cuando el médico, el cirujano, me explicó todo lo que iba a venir, o sea, yo quedé como en shock. Mi familia, yo recuerdo que mi familia se reunió en casa, mis niños, tengo 2 niños, mi mamá, mi papá, y todos hablaban y decían todo lo que iban a hacer para poder salvarme, las opciones y todo, pero de verdad que yo no estaba ahí, yo estaba en shock. Y recuerdo que yo entré a la habitación de mi hijo y yo le doy gracias a Dios porque Dios usó a mi hijo como instrumento. Cuando yo entré a la habitación de mi hijo, yo vi a mi hijo triste y preocupado, pero yo estaba en mi mundo. Y mi hijo me dice, mami, en la iglesia van a sacar un viaje para venerar y conocer la vida de Carlos Acutis. Y yo no le presté atención, me dio fue el sentimiento de ver a mi hijo preocupado y buscando opciones para poder salvarme. Entonces, pero Dios tocó mi mente y mi corazón, y como a los 2 días me centré y dije, sí, voy a ir. Fue cuando yo te escribí, Williams, y yo creo que las cosas no pasan de casualidad. Yo creo que Dios las pone allí por algún motivo. Y tú has estado presente, es por algo. Desde esos días hasta acá, has seguido toda la secuencia, porque yo te he comentado. Ese día yo te escribí porque tenía mucho miedo de lo que venía, el cáncer, la quimioterapia y todo. Y yo quería una reliquia, no sé si te acuerdas, William, sí, una reliquia de Carlos. Yo quería que estuviese conmigo. Entonces, bueno, llegamos hasta acá, yo venía con miedo, con inseguridad. Recuerdo que le comenté al padre Enrique que tenía mucho miedo y él me dijo que por qué yo tenía miedo. Y de verdad que yo no le tenía miedo a la muerte, sino de dejar a mis hijos, o sea, que mis hijos sufrieran mi ausencia. ¿Qué edad tienes?
35 años. ¿Y tus hijos tienen que...? 11, el varoncito es monaguillo y la niña de 4 años. Bueno, y fue muy especial. Yo entré con miedo acá, pero llena de esperanza también. Y cuando coloqué la mano sobre la reliquia de Carlos, yo me sentía pequeñita, me sentía muy vulnerable, me sentía triste, como aceptando todo lo que venía. Pero entonces le coloqué la mano a la reliquia de Carlos y entonces le pedí, yo no soy nadie, exactamente así le dije, yo no soy nadie para pedir un milagro, porque si Jesús sufrió tanto, ¿por qué no voy a sufrir yo? Solamente te pido que después de la operación no sufra tanto y que regrese sana aquí a San Carlos, porque me iban a llevar a Barquisimeto, porque iban a estar mejores médicos, iba a ser atendida muy bien, mejor. Entonces le pedí, si yo regreso sin cáncer, por mis hijos, no lo hagas por mí, por mis hijos, porque el niño quiere ser sacerdote. Y entonces yo me imaginé él ordenándose como sacerdote y yo ausente, y que mi hijo sintiera ese vacío de madre. Yo sí sabía que mis hijos iban a estar bien, porque Dios los iba a acompañar, Dios no los iba a abandonar. Pero sí me dolía el saber que por un momento les iba a hacer falta a los dos. Y eso fue lo que yo le pedí. Yo no le pedí más nada que no sufriera, que me hiciera un milagro, no, que intercediera ante Dios por un milagro, sino que no sufriera y que no tuviera cáncer. Y que de regreso le iba a regalar unas rosas blancas. Y fui a Barquisimeto. El doctor me explicó de la operación. Yo pensé que era una herida tipo cesárea. Y después me explicó que era tipo autopsia, desde abajo hasta el pecho, porque tenían que mover algunos órganos, sacar los ganglios, iba a estar un patólogo, iban a sacar todo lo malo, iban a dejar lo bueno y posiblemente después de la operación iba a seguir con la quimioterapia. Eso implicaba también una especie de esterectomía, algo así. Sí, todo lo iban a sacar. El cirujano me dijo, es una operación delicada, porque el tumor tiene múltiples tabiques que se puede explotar en las manos, entonces puede ser muy riesgoso para ti. Yo quiero estar seguro, vamos a hacerte otros exámenes, quiero estar seguro, y bueno, ya vas aprovechando y vas haciéndote los exámenes preoperatorios, que ya yo había adelantado. Cuando yo fui al oncológico, yo entré con seguridad, porque ya yo le había entregado todo a Dios. Yo dije, bueno, si Dios quiere esto para mí, yo lo acepto. Y yo recuerdo que yo entré maquillada, me llevé tacones allá al oncológico. Yo dije, esto yo lo acepto, yo acepto todo. Pero yo vi a niños, mujeres de todas las edades sin cabello. Yo dije, esto es lo que me espera, pero yo lo acepto. Y llegué al consultorio con un sustico, pero con seguridad. Y cuando la doctora me revisó, cuando me dijo, ¿por qué vienes aquí? No quiso revisar los exámenes. Y yo le dije, por un tumor que tengo. Bueno, vamos a examinarte. No tienes absolutamente nada. Y yo misma lo vi en el monitor, no tenía nada. Después ella vio los exámenes, comparó y ya dijo, no sé qué tomaste, no sé qué hiciste, pero eso ya no está. Me refirió a otros médicos para asegurarse, los médicos me vieron y de verdad que no había nada. Había una duda porque el examen había salido que tenía cáncer. La doctora me dijo, yo como doctora y otros médicos que ven este examen dicen que tienes cáncer, vamos a repetirlos. Me los repitieron y yo no quise entrar con mi familia, entré sola. Y entonces la doctora me dijo, está sana. Los exámenes salieron súper bien. ¿Estos exámenes los hiciste cuánto tiempo después de la charla o del encuentro con Carlos Acutis? Una semana después. La enfermera se adelantó después del diagnóstico, que yo no tenía nada. Yo sentía una alegría inmensa en el corazón y yo no podía creer que yo estaba viviendo eso. O sea, Dios me hizo sentir a mí especial. Cuando yo salí y estaba toda mi familia, mi hijo me abrazó llorando, las personas que estaban en la sala de espera también se unieron a eso y me dijeron, volviste a nacer, porque es algo increíble de una semana tener un tumor de 5 centímetros a después no tener absolutamente nada. Y sobre todo sin haber recibido ningún tratamiento médico, porque si te hubiera hecho una quimioterapia no podría decir gracias a la quimioterapia o algún medicamento que hayas tomado se pudo desaparecer, pero bendito sea Dios. Sí, y Dios da señales y Carlos me dio señales porque yo pensé, sí, es un milagro, pero ¿será Carlos? Yo tenía la duda de que fuese Carlos. Cuando yo regresé de Barquisimeto, yo no tenía dinero.
para comprarle las rosas que le había ofrecido. Y entonces ella estaba preocupada y me llama, recibo una llamada de una prima y me dice, ¿sabes qué, Luis Andrés? Te tengo un obsequio. Y entonces yo pensé que era un anillo, una cadenita. Me dijo, te tengo unas rosas blancas. Y ahí me di cuenta que era Carlos. Y lloré muchísimo, porque esas rosas eran para él, diciendo, fui yo el que intercedió ante Dios por ti. Escuchar estos relatos hace recordar muchos de los sucesos que en las Escrituras nos encontramos. Por ejemplo, ese relato cuando Jesús cura a la hemorroísa, con solo tocar el borde de su vestido. Para Dios definitivamente la cuota que necesita de nosotros es la fe, porque lo demás lo hace Dios. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esto no estaba preparado dentro de lo que teníamos ajustado para el programa que estamos grabando con tu testimonio. Pero mientras yo te estaba entrevistando, yo no lo quise decir en el momento, pero yo sentí que hoy la imagen de Carlos debe irse a tu casa para que tú puedas con tu familia tener tu intimidad con Carlos Acutis, rezar el rosario y que en familia puedan tener su espacio sin que estemos terceras personas de tener ese encuentro. Así que hoy la imagen con la reliquia de Carlos se va a tu casa, yo la voy a buscar mañana y así tienes tu tiempo de agradecerle a él, de hablar con él y de encomendarte, ¿sí? Gracias. Entonces así que disfrútalo, comparte con él para que tu otra hija también pueda y tus papás puedan compartir. A ver, ¿qué se te ocurre? Claro, maravilloso. De verdad que estoy muy feliz, gracias, William. Bueno, síganos a través del canal de YouTube. Y evidentemente, cuando nos encontramos ante estos sucesos que tal vez para la ciencia es inexplicable, nos quedamos sin palabras ante lo que no podemos con la razón, con la lógica poder explicar. Simplemente podemos decir que para Dios nada es imposible. Detrás de una curación surgen otros hechos. Creo que el mayor milagro es la conversión. ¿Qué sientes que Dios quiere decirte a través de un suceso como el que ha ocurrido en tu vida? Porque evidentemente el ser humano por naturaleza a veces es de mente corta. Cuando estamos atravesando una situación donde necesitamos de Dios, es que estamos con la desesperación de rezando y recen por mí, recen por mí. Cuando conseguimos lo que queremos, volvemos a veces a las andanzas. Eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, que por naturaleza así somos, es como que nuestra naturaleza. Pero en este caso has palpado con tu propia vida una intervención, llamemos así, de Dios a través de la insistencia de la oración de Carlos. ¿Qué sientes que Dios quiere de ti y de tu familia? Sabes que antes yo escuchaba a las personas cuando decían, confía en Dios o yo confío en Dios. Y me di cuenta de que yo lo decía de la boca hacia afuera, yo confío en Dios. Pero de verdad que yo no confiaba en Dios porque yo tenía miedo en ese momento. Pero ahora como lo viví, y de verdad que estoy muy agradecida con Dios de haberle permitido a Carlos que intercediera por mí. Todo este proceso fue difícil, pero gracias a ello confío ahora sí en Dios. Y no solamente hizo crecer este amor hacia Dios, me hizo sentir especial, sino que creció la fe en mi familia. Ya nos unimos, creció la fe y creció el amor. Y tal vez la oración de tus propios hijos, porque el primero sí. que te habló de Carlos fue tu hijo. Sí, sí. Es verdaderamente hermoso. Aquel día que tú viniste acá con estos jóvenes, bueno, fue el padre Enrique Loreto, que en este programa también las personas lo van a recordar. Yo sí sentí algo especial en todo el grupo, porque no es muy fácil tener un encuentro con un grupo numeroso de jóvenes y que todos estén atentos. Las preguntas que los jóvenes hacían eran maravillosas. Eso fue un día verdaderamente improvisado. No tenía camarógrafo. Algunas personas que vieron el programa me decían, pero ¿y por qué no enfocaban la cara de los niños cuando hacían preguntas? Es que no había una segunda persona a la cual... Eso fue, coloqué la cámara, no se movió la cámara, el programa quedó precioso y ha tenido muy buena reproducción y sobre todo muy buenos testimonios de los que lo han escuchado. Lástima de verdad que no pudimos hacer una panorámica para ver la cara de los rostros, porque los niños eran 8 años para arriba, algunos lloraban. Verdaderamente los jóvenes se sintieron tocados aquel día con el testimonio de vida de Carlos. Y fíjense que de aquel grupo estabas tú. Y lo que después ocurrió de aquel día. Ojalá también quienes tengan la oportunidad de ver este programa, que fue el día que ella tuvo el encuentro con Carlos, pues evidentemente ese programa también les incentive no solamente como jóvenes a seguir las huellas de Carlos, sino de confiar en la intercesión de los santos y confiar plenamente en Dios, porque Dios es el autor de todos los milagros.
Si Dios permitió que tú pasaras por este cáncer, o por lo menos esos días que evidentemente es como estar como Jesús en el huerto de Getsemaní, con la incertidumbre, qué va a venir, qué va a pasar, es como cuando ya pierdes control Eso de tu mismo. futuro. Sí. Y te toca simplemente abandonarte en manos de los médicos, en manos de Dios y sobre todo como madre, abandonar a tus hijos al cuidado de Dios. Sí. ¿Qué mensaje le darías tú a los jóvenes que de alguna manera estén atravesando, o no solo jóvenes, porque la enfermedad le da a los viejitos, a los niños, a los jóvenes, no hay edad, uno nunca sabe cuándo la vida te puede cambiar de la noche a la mañana, como tal vez cambió para ti aquel día que te dijeron, mira, tienes cáncer. Y evidentemente, aparte del shock, ya los proyectos quedan como que en suspenso, no sabes qué. ¿Qué mensaje les daría a los que están atravesando una situación que tal vez no han pensado en colocar en manos de Dios una situación y que a algunos les da por rebeldía? Yo no quiero que recen, yo no quiero saber de Dios, como culpando a Dios de todas las cosas. Según tu experiencia, ¿qué les dices a estas personas? A veces uno, cuando estás metido en el problema, en la enfermedad, no ves la luz, pero en tu caso, la luz la vio tu hijo. Tal vez este mensaje puede servir para el familiar que está acompañando al enfermo y tal vez sea el instrumento de Dios para decir, vamos a rezar el rosario, vamos a encomendarte a Carlos, al doctor José Gregorio Hernández, a la Madre María de San José. En mi caso, Dios iluminó, usó como instrumento a mi hijo y a veces Dios nos pone a los santos, a los beatos, frente a nosotros y nosotros no queremos ver, así como me pasó a mí, que cuando mi hijo me dijo que viniéramos a ver, a venerar la reliquia de Carlos, yo no quise escucharlo porque estaba tan metida en ese Aturdida con la problema, noticia. abrumada. Sí. Y sabes que yo venía desde hace mucho tiempo que atravesé eso también, porque mi mamá tuvo cáncer de tiroides y yo estuve en ese proceso con mi mamá y fue muy difícil y por eso es que yo tuve también aceptación y dije, bueno, si es la voluntad de Dios que yo pase todo esto, lo voy a pasar. Pero sí le pedí a Carlos que intercediera por mí ante Dios, por mis hijos, no por mí. Entonces yo le invito a la familia que tengan un poco de confianza, pero también aceptación, confianza en los médicos, porque eso ayuda mucho, así como me pasó a mí. Por ejemplo, los médicos me dieron un diagnóstico que yo siempre fui sana. Yo creo que Dios colocó eso allí para que nos diéramos cuenta en mi familia, no solamente para que me diera cuenta yo, sino que muchas personas también, porque esto está sirviendo de testimonio. Entonces, Dios colocó ese tumor, esa enfermedad allí para que yo me diera cuenta y yo aprendiera que es Dios para mí y que soy yo para Él, porque de verdad que Él me hizo sentir especial, me hizo sentir amada, me hizo sentir que yo era su hija, porque a veces uno piensa en eso, en ese proceso de que Dios se olvidó de mí. O sea, hay tanta gente, tantas personas que yo soy invisible ante los ojos de Dios. Y de verdad que yo me sentía pequeña. Yo, no, Dios no me va a ver, Dios no me va a prestar atención. Y el padre Enrique Loreto me decía, pero pídele. Yo, pero es que no le voy a pedir porque si esa es la voluntad de Dios. Pero sí es verdad, hay que pedirle a Dios con mucha fe. Saliendo de lo que tenía programado, tú viniste acompañada de tu hijo, Sí, ¿verdad? casualidad, sí, él me trajo. Ven acá, póngase aquí. Les voy a presentar. ¿Cuál es tu nombre? Luis. Él fue el instrumento que Carlos utilizó para que su mamá viniese a este lugar. Cuando tú te enteraste que tu mamita estaba enferma, ¿tú qué sentiste? Me sentí triste. Te sentiste triste y de tu corazón salió alguna oración especial, algo así como íntimo entre tú y Dios. Alguien me comentó que te gustaría ser sacerdote el día de mañana. Sí. Pues evidentemente eso sería un gran regalo de por sí. Para que tú tengas esa intención en tu corazón es porque ya Dios venía obrando desde antes de lo que tu mamá le pasó y eso es algo extraordinario. Así que estás llamado por Dios a ser como Carlos. Si Carlos pudo ser un niño santo, pues evidentemente tú también. Y para Dios nada es imposible. Así que fíjense lo hermoso, la oración de un niño, lo que puede lograr que los niños recen.
Así que mamás, no tengan miedo de dejar que sus hijos se acerquen a la iglesia y participen en las actividades de la parroquia, porque a veces hay papás que no les gusta que los niños vayan a la iglesia. La lección de vida. Este niño logró cautivar el corazón de Dios a través de su oración al beato Carlo Acutis, y hoy día su mamá viene aquí a dar gracias por el milagro que Dios les ha concedido. Así que mira, chócala. Vamos a continuar porque también ha venido aquí el sacerdote que organizó aquel encuentro, el padre Enrique Loreto, que fue la mente que Dios utilizó y el corazón que Dios utilizó para organizar aquel encuentro, aquel día, y que él mismo fue el que me escribió y me avisó cuando los médicos dieron la noticia de esta curación. Vale acotar que en este programa vamos a publicar todos los estudios médicos que testifican la enfermedad y posteriormente la sanación de nuestra amiga. Como les acabo de decir, ya me encuentro con el padre Enrique Loreto. Tal vez ya empiezan a reconocer su rostro porque él estuvo en el programa que he mencionado a lo largo del programa que actualmente estamos grabando. Padre Enrique, de verdad agradecido de Dios, primero que vengas acá a grabar este programa, y segundo, tras la experiencia del testimonio que hoy ha sido el motivo por el cual hemos grabado este especial sobre Carlo Acutis, pues ante las cosas que uno no puede explicar, como dije al principio, para Dios nada es imposible. Tú tuviste la iniciativa de organizar este encuentro con los jóvenes. Más allá del testimonio que brotó de aquel día, para mí habrán otros testimonios que habrá que dar más tiempo, que es lo que Dios obró en el corazón de los muchachos. A ti siempre te ha gustado trabajar con los jóvenes. ¿Qué le dices tú tanto a los sacerdotes, que a veces como que no están muy pendientes de los jóvenes, según tu experiencia, para motivar a la juventud a participar en la parroquia, a ser parte como monaguillo en cualquiera de las áreas donde los jóvenes pueden hacer, basado en la experiencia de Carlo Acutis, porque Carlo Acutis ahorita es como que el boom para todos los jóvenes? Pues primero hablar a mis hermanos sacerdotes, ¿no? Que no tengan miedo de trabajar con jóvenes. Creo que trabajar con jóvenes revitaliza y lo hace sentir uno enérgico, también por la realidad que quizás uno es joven. Segundo, creo que es preciso lo que dice el Papa Francisco: no son el futuro de la iglesia, son el ahora de la iglesia, y este ahora se concretiza en primero dejarlos que sean libres, en el buen sentido de la palabra, y no libertinaje, y segundo, confiar en ellos. Creo que mi experiencia en mis primeros meses de ministerio sacerdotal ha sido confiar en los jóvenes, no tratarlos como niños, sino también dejarlos que se sientan libres y de tener iniciativa en la iglesia. El hecho de que tengan iniciativa hace, en este caso, que ellos se sientan pertenencia por la iglesia, y no es que están trabajando por una organización o están trabajando por algo, sino que están trabajando por la iglesia. Y eso creo que es lo que distingue a algún joven de otras áreas de la sociedad, a un joven de iglesia y un joven comprometido. Creo que eso es lo que va forjando el liderazgo. Y a los jóvenes, que no tengan miedo de seguir a Cristo en esta aventura que es tremenda y que es espectacular. Creo que los jóvenes tienen una energía increíble. Recuerdo mucho la palabra de don Giuseppe Manglano, el fundador del movimiento Jacuna, del cual acompaño aquí en la diócesis, y si me ve por estos medios le saludo con un gran cariño al padre Giuseppe. Creo que una palabra muy bonita es que los jóvenes tienen una vitalidad muy grande, y creo que eso es lo que transmite a la iglesia la energía de ser jóvenes. Y la iglesia necesita de jóvenes, no necesita solamente personas nada más rezando, sino que los jóvenes son los que salen también, así como tantas personas. Lo importante es que la iglesia, como es diversidad, mientras muchos están rezando en la iglesia, otros evangelizan, otros hacen este apostolado, pero los jóvenes en cualquiera de estas mismas áreas, los jóvenes también necesitan, porque son aquella como gasolina, quiero decirle yo, que quieren hacer las cosas aceleradas, con dinamismo. Eso es necesario en la iglesia, y no tengan miedo a seguir a Cristo. Cuando uno empieza a seguir a Cristo, uno se da cuenta que la vida es apasionante. No tengan miedo de dejarse apasionar por Cristo. Además que los jóvenes que tienen esa facilidad de manejar las redes sociales, de diseñar con el teléfono, pueden poner sus talentos al servicio de la pastoral de medios de comunicación de las parroquias, que últimamente podemos decir que algunas parroquias tal vez están fallando en el sentido de falta de manos a la obra, que presten sus talentos para que, a imitación de Carlo Acutis, porque yo me imagino ahorita Carlos estaría con más tecnología, si estuviera vivo en medio de nosotros, sería un crack
a nivel de Exactamente. todo lo que es diseño gráfico, creando páginas web. Si lo hizo hace unos 20 y tantos años atrás, ahorita estaría full. Así que todos los jóvenes que nos están escuchando están llamados también a ser como Carlos Acutis en sus parroquias, prestando sus talentos al servicio de Dios, de las parroquias, ayudando a que la fe se promueva. De verdad quería agradecerte la iniciativa que tuviste de haber organizado ese encuentro con los jóvenes de tu parroquia, porque fíjate tú, más allá de la conversión, lo que Dios obró en esta familia, porque no solamente fue en la curación de la persona, sino lo que a nivel familiar ha significado la curación de esta joven. Para despedir este programa, quiero también antes de irnos que des la bendición como sacerdote a todos los que nos están escuchando. No te digo que levante la imagen de Carlos para bendecir porque es una pieza de madera, pero a través tuyo que bendigas a todos los devotos de Carlos Acutis que nos van a ver a través de este programa y a toda la audiencia. Suscríbanse en este canal, activen todas las notificaciones y compartan el contenido. Yo quiero invitar para que se hagan parte de esta última escena a mis otros dos invitados, la que fue curada por Carlos y quien pidió a Carlos la curación de su mamá, para despedir este programa y pedirle al padre Enrique que nos dé su bendición acá para estar con un sacerdote y un futuro al lado. Para los que no sé si lo dijeron o no lo dijeron, que era monaguillo. Sí, lo dijimos, y que también tiene deseo de ser sacerdote. Pero Lo que corta pasa es eso. que en pleno programa el padre Enrique tuvo que atender una llamada afuera y se perdió del testimonio que dio. No habló mal del padre, habló muy bien. Pues como último mensaje a todos es entender a los jóvenes, y ustedes los jóvenes entiendan ustedes mismos que son llamados por Cristo a una vida apasionante. No tengan miedo a eso, de a servirle a Dios y servirle a la iglesia. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría de Cristo sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Gracias por permitir llegar a sus hogares a través de este programa. Una vez más decirle, compártanlo, porque ustedes hoy día van a evangelizar con este contenido. No saben si esto puede ser útil para algún enfermo, para alguna familia que esté atravesando algún problema, porque para Dios nada es imposible. Así que a evangelizar de forma digital, compartiendo en sus grupos, con sus contactos, y a suscribirse, nada cuesta, y activar todas las notificaciones. Hasta el próximo programa.